A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, anunció al país que en este mismo año entrará al servicio de los ecuatorianos usuarios de la Red de Salud Pública Nacional un sistema de entrega de medicinas a través de farmacias privadas que serán las encargadas de atender y despachar las recetas extendidas a los pacientes por los médicos de los hospitales del Estado. Esta medida ha generado una enorme expectativa, así como un verdadero alivio en la población pobre que ha sido permanentemente maltratada por un sistema carente de principios humanos, así como de servicios eficientes. En esta noche tengo el privilegio de contar con la compañía del doctor Iván Ceballos Miranda, médico cirujano, académico, magíster en administración hospitalaria, a quien tras darle la más cordial bienvenida y saludarle, le pregunto cómo ve el extraordinario médico, cómo ve la situación actual de la salud en el Ecuador. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar en este programa. Un saludo muy cordial también a toda la teleaudiencia de este importante evento. Creo que vale la pena retomar una parte de su introducción, en el sentido de que el Sistema Nacional de Salud en realidad ha dejado muy de lado y ha postergado precisamente a los más pobres, a los más necesitados. Este fenómeno, entre otras cosas, se debe, en mi opinión, a una situación que es altamente demagógica y que es el haber considerado desde siempre la atención de salud como una gratuidad absoluta. Y digo que es demagógica la decisión porque en realidad no resulta gratuito para nada. Yo he escuchado sus intervenciones y le he seguido de cerca sus opiniones sobre el tema, y efectivamente hay una gran cantidad de ciudadanos que le comentan que deben comprar desde gasas hasta medicamentos para tratar sus enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está la gratuidad? Y efectivamente no está en ninguna parte. El sistema creado de esta forma, lo único que ha buscado es hacer una declaración del derecho a la salud, que por supuesto así debe ser, pero es una declaración netamente lírica, retórica. A la final, todo sistema de salud que no quiere colapsar debe necesariamente buscar una forma adecuada de financiamiento. Y para eso hay múltiples alternativas. Una de ellas es el del aseguramiento social, que no es lo mismo que la seguridad social. Muchas veces se confunde el término. La seguridad social como tal, el Instituto de Seguridad Social, es una instancia que responde a los trabajadores, a los aportantes del sistema, en tanto que el aseguramiento social es un mecanismo que permite ofrecer a todos los ciudadanos un seguro en el cual esté determinada una cobertura de salud que le permita acceder a la atención, al tratamiento, a la rehabilitación, a la prevención, obviamente, de todas las eventualidades que podamos tener los seres humanos. Entonces,
Visto así, hay formas de financiar los sistemas de salud y uno de ellos es, por ejemplo, el estratificar a la comunidad de acuerdo con sus ingresos, de acuerdo con un estudio censal bien hecho, determinar los diferentes niveles para que todos podamos aportar en mayor o en menor medida de acuerdo con nuestra capacidad económica. Habrá personas que no podrán aportar con un solo centavo porque se encuentran en indigencia, y para eso estamos quienes sí podemos aportar, incluso sin utilizar el sistema de salud, pero podemos aportar precisamente por solidaridad en beneficio de los demás. Entonces, por ahí empieza el problema. ¿Cómo no? Iván, la situación es francamente difícil cuando se introducen materias de la política ecuatoriana ligadas con el populismo, ligadas con el facilismo, y eso complica todo. Mucho más cuando en una época, en los 10 largos años de la mal llamada Revolución Ciudadana, se encargó el manejo hospitalario a administradores que no conocían necesariamente de aspectos intrínsecos de la salud, que no eran profesionales de la salud. ¿Esto desfiguró aún más el sistema? Por supuesto, y con muy honrosas excepciones, que creo yo que me sobrarían los dedos de una mano para mencionarlos, con muy honrosas excepciones, hubo administradores que, no siendo precisamente médicos, tuvieron la sensibilidad suficiente como para alinearse en lo que implica una atención de salud, en lo que implica el trabajo médico, trabajo profesional en los hospitales del país. Desde luego, uno de los elementos más terroríficos de lo que se dio en la salud es el retroceso, Patricio, de 20 años durante el periodo del correísmo. Y eso es algo que hay que señalarles concretamente, porque muchas veces se llenan la boca estos expositores del populismo, de la supuesta izquierda, se llenan la boca, digo, de que han hecho una gran obra en cuanto a salud en el país. Iván, usted tiene la posibilidad de concretar con ejemplos muy claros de lo que tiene que ver con esos 20 años de retroceso en materia de salud. Desde luego, a eso iba. Estos gobiernos utilizaron dinero para construir hospitales, sí, nadie lo duda. Todos sobrepreciados, todos comprados a dedo, del modelo que antiguamente se conocía como llave en mano, es decir, endeudándonos, comprándole al mismo prestamista todo el equipamiento, toda la construcción, y por supuesto ahí de por medio estuvieron las grandes coimas que se manejaron en la construcción de estos hospitales. Pero yo decía que hubo 20 años de retroceso, porque si nos ponemos a medir y observamos qué es lo que pasó durante ese periodo con enfermedades que prácticamente estaban controladas o casi desaparecidas en el país, miramos cómo curiosamente repuntaron. El bocio, por ejemplo, lo que observábamos hace muchísimos años, unas grandes deformaciones del cuello por los bocios, por las enfermedades de la tiroides, habíamos dejado de ver esas grandes tumoraciones gracias al tratamiento preventivo y gracias al manejo que se hizo con micronutrientes en la alimentación de los ecuatorianos. Ahí de por medio hay un trabajo magnífico realizado muchísimos años atrás y con mucha dedicación por el doctor Rodrigo Fierro Benítez. ¿Cómo no? Y el equipo que trabajó con él precisamente para manejar este tipo de condiciones. Hoy volvemos a ver esos grandes bocios. ¿Por qué? Porque hubo un retroceso también en la política alimentaria. No hay que olvidarse que el señor Correa designó en el Ministerio de Salud en la época de la señora Vance, Karina Vance, ¿sí? Designó a una persona vinculada más bien con la administración contable, con algo así, le designó para que sea el conductor del Programa Nacional de Nutrición, es decir, una barbaridad. Igualmente vimos cómo repuntaron la diabetes.
la obesidad en niños, la desnutrición crónica que quedó acentuada. Vimos el desarrollo otra vez de enfermedades diarreicas, las epidemias que ocurrieron con dengue, con malaria, volvieron a reaparecer. Es decir, hubo una cantidad de circunstancias de enfermedades que son propias de la pobreza, del subdesarrollo, volvieron a repuntar precisamente porque se dejó de lado todo el Sistema Nacional de Salud con el enfoque de la atención de salud, sino que lo utilizaron como un trampolín para enriquecerse. Ese es el crimen más grande que se ha cometido en la historia de la salud en este país. Sin duda, Iván. Y qué bien que usted nos lo recuerde, porque hay una serie de elementos que con la cabeza lavada sostienen que fue la mejor etapa de la salud pública en el Ecuador, la famosa etapa del Correato. Y usted, con absoluto apego a la verdad histórica, sostiene que en el país hubo un retroceso de 20 años. Quiero llevarle por un momento, Iván, a hablar en relación al Código Orgánico de la Salud. Quiero saber si es que este ha cumplido o cumple el rol de ser el regulador de todos los actores que forman parte de la salud en el Ecuador. Bueno, el Código Orgánico de la Salud es un instrumento que nació mal, se desarrolló mal y por lo tanto no ha podido adquirir una connotación como debería. No olvidemos que esta norma, que fue preparada por la ex ministra Espinosa en asociación con los asambleístas de Alianza País, en esa época todavía se llamaban Alianza País, de la Comisión de Salud de la Asamblea, prepararon en conjunto este verdadero mamotreto, en el cual se contempló una forma burocrática para pretender no solamente el organizar y el llevar adelante un verdadero sistema de salud, sino que por el contrario, con una visión totalmente estalinista, se buscó centralizar el poder de la conducción en manos de una persona o de un grupo de personas que estaban en el entorno de lo que es la Autoridad Sanitaria Nacional, que pues por mandato constitucional está representado por el Ministerio de Salud y el ministro, en consecuencia, por la ministra en esa época. Este Código Orgánico de la Salud, que fue vetado totalmente por el presidente Moreno, incluía una serie de elementos que partían incluso de la redacción inadecuada. Patricio, era vergonzoso leer el código. Y además un código punitivo, y además un código que inventaba una serie de supuestos crímenes que podían haber cometido quienes forman parte de los profesionales de la salud. Pero tras el veto total del Código Orgánico de la Salud, ¿cuál fue la suerte de este cuerpo legal que debía haber transcurrido un año para poder volverlo a tratar? Al parecer está nuevamente estableciéndose la discusión, pero no he conocido que se haya convocado a diálogos, a conversaciones para mejorar. Había algunos aspectos que resultaban interesantes en el Código Orgánico que se planteó, como por ejemplo ya empezar un tratamiento acerca de temas tan delicados como la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Había un camino alrededor del tema del aborto que ha resultado actualmente tan complejo. Se abrían posibilidades de entender mejor este tipo de circunstancias, pero lo que se hizo en realidad fue crear una estructura burocrática terriblemente grave, y todo el tomo 3, todo el libro tercero de este código era exclusivamente sancionador, y habían sanciones que se le ponían al médico por cualquier cosa, ¿no? Y llegaban a multas tan exorbitantes como que el médico habría tenido que trabajar un año entero
sin percibir un solo centavo porque estaba multado con una cantidad así de astronómica, tomando en cuenta que además la suposición para ese tipo de multas era el resarcir posibles daños médicamente causados a las personas. Pero lo curioso es que ese dinero no iba de ninguna manera a resarcir nada al paciente, sino que iba al erario nacional. Es decir, era una multa sin sentido. Teniendo lamentablemente muy poco tiempo para este que va a ser el primer programa con el señor doctor Iván Ceballos, quisiera llevarle para que nos dé su criterio en relación a que si el sistema de salud, ahora contando el país como cuenta con un vicepresidente de la República, médico de profesión, pues ha cambiado para bien. ¿Cuánto asigna el presupuesto general del Estado para la salud pública, en primer lugar? Y en segundo lugar, consultarle al doctor Iván Ceballos Miranda qué es lo que hay que hacer para lograr un mecanismo que modernice realmente los aparatos de salud. Ya nos dio una idea al inicio, que esta no debería ser 100% gratuita, que hay problemas ya en materia de lo que tiene que ver con el manejo económico de la salud. Pero, en definitiva, ¿cómo está el estado de la salud en el gobierno de Lasso? Sabemos que hubo un éxito extraordinario en el tema de la inmunización como resultado del combate al COVID. Sabemos que eso fue exitoso, pero ¿cómo sigue el plan de salud de la mano del vicepresidente y de la ministra actual? Bueno, es muy interesante el considerar que el hecho de que tengamos a Alfredo Borrero en la vicepresidencia de la República constituye realmente una gran oportunidad para la construcción de un verdadero modelo de salud en el país. Hay un apoyo político importante con la presencia de Alfredo en esta tan alta magistratura. Perdóneme, Iván, cuando usted habla de la oportunidad de la construcción de un modelo de salud en el Ecuador, ¿nos está diciendo que este no existe? No existe realmente un sistema nacional de salud. Está es declarativo, pero en la práctica no existe la articulación verdadera como para que se pueda hablar de un sistema nacional de salud. El sistema está sobrepasado, está desbordado por las necesidades, y hemos visto también un empeño notable de la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón, que sin duda ha tenido también un papel destacadísimo en la situación actual. Con un buen equipo de trabajo, ha dado pasos muy importantes. Creo que el éxito de la vacunación nadie lo puede negar, sería una barbaridad negarlo, ¿no? Y esto pues permite que estos dos personajes que están muy inteligenciados acerca de la realidad de salud del país y que además tienen una preparación muy adecuada para el cargo que desempeña. La ministra de Salud tiene un currículo muy interesante, una persona de alta preparación. Entonces, estas personas que tienen una visión de futuro pueden establecer un trabajo sensato para conducir a la salud por un derrotero que sea significativo, que vaya para adelante. Para ello, lo que habrá que hacer es, en primer lugar, superar y barrer el escombro que fue dejado por el correísmo y las consecuencias de este, ¿no? Hay que ir eliminando una cantidad de instrumentos, incluso personas que siguen enquistados en la administración de salud y que son los que boicotean el trabajo hacia adelante. Además de eso, es indispensable el que la población, el país, identifique que lo que hoy vive el gobierno del señor Lasso no es una consecuencia de 2 o 3 años atrás, es una consecuencia de 14 años de desgracia del manejo del país. Y resolver lo que he mencionado hace un momento, 20 años de retraso, resolverlo en este periodo o en el corto tiempo es imposible.
Yo pienso además que ni siquiera durante todo su periodo el presidente Lasso y su equipo lograrán resolver este tipo de problemas, pero no me cabe la menor duda de que van a dejar poniendo bases firmes para lograr un modelo diferente, para lograr un modelo equitativo, integrador, sustentable y financiado como debemos hacerlo todos, ¿no? Entonces, efectivamente, el encontrar ese camino no es complejo, se requiere simplemente la iniciativa y el conocimiento que ya existe. No es complejo, pero es largo, es demorado. Usted mencionaba, solamente por topar algo, el tema de la dispensación de medicamentos. La idea es magnífica, pero efectivamente para llevarla a cabo se requiere una serie de pasos adicionales y complementarios. Entonces, ya es una buena iniciativa. Patricio, es increíble cuánto paga el Seguro Social por bodegaje de medicamentos, por ejemplo. Es que eso se ha convertido en un negociado tremendo. Para hablar del tema de la seguridad social en materia de atención de salud necesitamos 2 o 3 programas más, Iván, porque esa sí es una situación de negligencia culposa, de un inadecuado manejo, porque fondos existe. El IES es un instituto que ha sido pues caja grande de casi todos los gobiernos porque ha tenido liquidez mensual. Todos los afiliados estamos aportando. Pero yo le preguntaba a Iván Ceballos, ¿cuál es el presupuesto que se entrega a la salud pública ecuatoriana? De acuerdo con la ley, el presupuesto debería irse implementando hasta que logremos el 5% del Producto Interno Bruto. Esa es la meta. Pero este es un referente inadecuado, Patricio, porque si el Producto Interno Bruto cae por efecto de cualquier cambio en el mundo, cae también el presupuesto de la salud. Y lo que observamos en la realidad es que cada vez más, no solo en el Ecuador, en todo el mundo, las necesidades son mayores que el dinero existente para solventarlas. En la actualidad, el presupuesto de la salud está alrededor del 4.75% del Producto Interno Bruto. Parecería que está llegando a la meta del 5% que establece la Constitución, pero todo presupuesto para esta materia será insuficiente. Evidentemente, todo presupuesto es poco. Y al momento actual, si no me equivoco, está en algo más de 3.000 millones de dólares el presupuesto que estuvo inicialmente consignado, pero luego se reajustó precisamente por las modificaciones relacionadas con el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí se requiere también un trabajo para una modificación constitucional, porque el referente es inadecuado. Es necesario establecer otro parámetro que nos permita decir esta cantidad de dinero irá regularmente a la atención de salud. Iván, ¿cómo podemos hacer para que los ecuatorianos hagamos todos juntos como propósito nacional, como un eje de desarrollo fundamental y primario, el tema de la salud, para que junto con la academia, con los trabajadores de la salud, las autoridades de los sectores públicos y privados, construyamos un sistema de salud que esté acorde a las necesidades del país? El primer paso indudablemente es educación, porque gran parte del sustento de un sistema de salud saludable es una población saludable, una población que sepa cuidarse, una población que conozca los elementos fundamentales de su propia salud. Empezar por el autocuidado. Hay que enseñarles desde a los niños, por ejemplo, cómo evitar peligros, cómo evitar accidentes, cómo alimentarse bien. Hay que enseñar a las familias a alimentarse bien. El problema en gran parte en este país radica precisamente en una educación deficiente en todos los sentidos. Y esto afecta profundamente a nuestra capacidad de autoconocimiento y automanejo de nuestra salud. Y por poner un ejemplo, 2 ejemplos sencillísimos de la época.
Accidentes de tránsito. ¿Por qué se producen? Porque no hay conciencia ciudadana de lo que es manejar de forma responsable, porque no se le ha educado a la población sobre el autocuidado al conducir. Uso de mascarilla en la época de COVID. Era increíble la cantidad de personas que iban con la mascarilla como corbata o tapándose el mentón, pero no utilizando como era correctamente, sin tomar en cuenta que eso no solamente que perjudica a otras personas, a uno mismo le perjudica. Así es, Iván. Estos elementos de autocuidado son claves. ¿Cómo no? Quiero agradecer a mi invitado, al señor doctor Iván Ceballos Miranda, por esta primera contribución a mi programa. Digo primera porque le comprometo desde ya para tener varios encuentros, para ir abordando temáticas tan importantes que hacen relación con la salud. Muchas gracias, doctor Ceballos. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.